¿Cuál es el verdadero precio del silencio? No ese silencio que trae paz, sino el que oculta heridas profundas, que enmascara verdades dolorosas y que poco a poco destruye familias enteras. Hoy voy a contarte una historia que va mucho más allá de los libros sagrados, una historia sobre cómo incluso el hombre considerado conforme al corazón de Dios falló terriblemente como padre. Imagina a una joven y virtuosa princesa caminando por los pasillos del palacio real. Sus pasos resuenan mientras se dirige a la habitación de su medio hermano, llevando consigo solo bondad e inocencia. Ella no sabe que está a punto de vivir una pesadilla que cambiará su vida para siempre. Y lo más impactante, el ensordecedor silencio de quien debería haberla protegido. Para entender la magnitud de esta tragedia familiar, primero necesitamos dirigir nuestra mirada a Jerusalén, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Allí, en el punto más alto de la ciudad, se alza el palacio real donde vive David, el mayor rey que Israel haya conocido. Un hombre que conquistó reinos, venció gigantes y compuso salmos que hasta hoy tocan corazones. Pero esta no es una historia sobre sus victorias, es sobre su mayor derrota como padre. David construyó un imperio impresionante. Sus conquistas militares expandieron las fronteras de Israel como nunca antes. Su reino floreció, y su nombre era sinónimo de sabiduría y justicia. Pero dentro de las murallas del palacio se desarrollaba una dinámica compleja. Con varias esposas y concubinas, David tenía una extensa familia con hijos e hijas de diferentes madres, una práctica común entre los monarcas de la época, pero que creaba tensiones inevitables. Entre sus hijos estaba Amnón, el primogénito, siguiente en la línea de sucesión al trono. También estaba Absalón, conocido por su belleza y carisma, y su hermana Tamar, una joven princesa cuya vida estaba a punto de ser destruida por una serie de eventos que su propio padre podría haber evitado. Lo que hace que esta historia sea particularmente relevante para nosotros hoy no son solo los eventos dramáticos que la componen, sino las lecciones intemporales sobre liderazgo familiar que nos ofrece. Al examinar los acontecimientos que llevaron a la tragedia de Tamar, encontramos patrones de comportamiento y señales de advertencia que continúan repitiéndose en familias modernas. ¿Cómo puede un líder ser tan perspicaz en asuntos de Estado y al mismo tiempo tan ciego a las dinámicas peligrosas dentro de su propio hogar? ¿Cómo puede un padre, conocido por su sensibilidad al componer salmos, volverse mudo ante el sufrimiento de su hija? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de estos errores para proteger a nuestras propias familias? Ahora, vamos a desentrañar no solo los eventos que llevaron a la destrucción de la paz familiar de David, sino también a identificar 3 señales cruciales que todo padre y madre necesitan conocer para evitar tragedias similares. Porque, aunque los tiempos han cambiado, las dinámicas familiares que pueden conducir al desastre permanecen asombrosamente similares. Esta es una historia sobre poder, traición y consecuencias, pero sobre todo, es una advertencia sobre cómo el silencio de quienes deberían proteger puede convertirse en un arma más devastadora que cualquier acto de violencia. Como está registrado en segundo libro de Samuel capítulo 3, la ascensión de David al trono fue marcada no solo por conquistas militares, sino también por la expansión de su familia. En Hebrón engendró 6 hijos de diferentes mujeres: Amnón de Ahinoam, Kilab de Abigail, Absalón de Maaca, Adonías de Hagit, Sefatías de Abital e Itream de Egla. Más tarde, en Jerusalén, su familia continuó creciendo. La atmósfera del palacio real era un reflejo de esta complejidad familiar. Imagina grandes salones de piedra donde hermanos y medios hermanos crecían juntos, cada uno cargando no solo el peso de ser hijo del rey, sino también las expectativas y ambiciones de sus respectivas madres. Las Escrituras nos muestran en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, que, en medio de este ambiente, Absalón tenía una hermana llamada Tamar, que era muy hermosa, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella.
Antes de la tragedia que cambiaría todo, la vida en el palacio seguía una rutina aparentemente normal. David dividía su tiempo entre las responsabilidades del reino y su gran familia. Las Escrituras nos muestran a un hombre que había conquistado prácticamente todo lo que deseaba. Su reino se extendía desde Dan hasta Beerseba, segundo libro de Samuel capítulo 3, versículo 10, una expresión que indicaba todo el territorio de Israel. Pero detrás de esta fachada de prosperidad y poder comenzaron a aparecer sutiles señales de problemas. La primera estaba en la propia estructura familiar. Con tantos hijos de diferentes madres, las rivalidades y celos eran inevitables. Cada príncipe tenía su propio séquito, sus propios seguidores y, naturalmente, sus propias ambiciones. Amnón, como primogénito, ocupaba una posición especial. Las Escrituras muestran que tenía acceso privilegiado al palacio y una influencia considerable. Absalón, por su parte, ya demostraba las características que más tarde lo convertirían en un rebelde: carisma, ambición y un fuerte sentido de justicia personal. Entre ellos, Tamar vivía protegida, como era costumbre con las vírgenes de la casa real. Un personaje crucial en esta historia, mencionado en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, es Jonadab, sobrino de David y amigo de Amnón. Descrito como un hombre muy astuto, sería el catalizador que transformaría una situación ya tensa en una tragedia irreversible. Su presencia en la corte y su cercanía con Amnón demuestran cómo personas malintencionadas pueden explotar estructuras familiares vulnerables. Lo que hace que esta situación sea aún más trágica es que todos los elementos que llevarían al desastre eran visibles. El aislamiento de los hijos en sus propios grupos, la falta de supervisión paterna cercana y la presencia de consejeros cuestionables. Como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. David, ocupado con los asuntos del reino y quizás demasiado confiado en la aparente armonía de su hogar, no percibió cómo las relaciones entre sus hijos se deterioraban. El mismo hombre que tenía discernimiento para juzgar las cuestiones más complejas del reino estaba perdiendo de vista las dinámicas peligrosas bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, que los padres deben enseñar diligentemente a sus hijos, hablando de estos preceptos, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pero en medio de las demandas del reino y la complejidad de su familia, David parecía haber perdido de vista esta responsabilidad fundamental. El escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría una serie de eventos que sacudirían todo el reino. Y todo comenzó con algo aparentemente simple: una mirada de codicia y un consejo malicioso. La narrativa toma un giro sombrío cuando las Escrituras revelan en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, que Amnón se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Esto no era amor fraternal, era una obsesión enfermiza que lo consumía. Como primogénito del rey, Amnón estaba acostumbrado a que se cumplieran sus deseos, pero esta vez el objeto de su deseo era prohibido, su propia media hermana. La situación se agrava cuando Jonadab entra en escena, descrito en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, como un hombre muy astuto. Viendo a su amigo decaer, le pregunta: ¿por qué tú, hijo del rey, estás así de desmejorado cada mañana? ¿No me lo contarás? Esta pregunta aparentemente inocente abriría las puertas a uno de los planes más perversos registrados en las Escrituras. Aquí vemos cómo personas manipuladoras pueden transformar situaciones complejas en tragedias irreversibles. En lugar de aconsejar a Amnón que abandonara sus pensamientos impuros, Jonadab urde un plan diabólico. Le sugiere: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que mi hermana Tamar venga y me dé de comer.
Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. El plan era tan simple como cruel. Aprovechando las costumbres de la época, donde era común que las mujeres de la familia cuidaran de los enfermos, Jonadab creó la trampa perfecta. Sabía que ni David ni Tamar sospecharían de malas intenciones en una petición aparentemente inocente de un hermano enfermo. La ejecución del plan revela cuánto se había corrompido Amnón. No dudó en mentir a su padre, manipular a su hermana y abusar de la confianza familiar. Las Escrituras muestran en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6, cómo fingió su enfermedad. Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo, y cuando el rey vino a verle, Amnón le dijo: «Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 tortas, para que coma yo de su mano». La petición sonó natural a los oídos de David. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía de maldad en un hermano que quiere ser cuidado por su hermana? Este es uno de los momentos más dolorosos de la narrativa, pues vemos cómo la inocencia de un padre puede inadvertidamente poner en peligro a sus hijos. En su sabiduría, el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 12, nos advierte: «El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». En este caso, todas las señales de peligro fueron ignoradas. La obsesión enfermiza de Amnón, el consejo sospechoso de Jonadab y la inusual petición de cuidados específicos. El plan de Amnón no era solo satisfacer un deseo prohibido, era sobre poder, control y la perversión de los lazos familiares. Usó su posición como primogénito, la confianza de su padre y la bondad de su hermana para crear una situación donde podría realizar sus intenciones más oscuras. Mientras Tamar, inocente y obediente, se dirigía a los aposentos de su hermano para cuidarlo, nadie podría prever el horror que estaba a punto de suceder. Como está escrito en Eclesiastés capítulo 7, versículo 26, «Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso». Lo que sucede a continuación está registrado en segundo libro de Samuel, capítulo 13, con una claridad dolorosa. Cuando Tamar llega a los aposentos de Amnón, encuentra a su hermano aparentemente enfermo. Con dedicación fraternal, prepara los alimentos delante de él, demostrando todo el cuidado que una hermana devota podría tener. Pero entonces, la máscara cae. Y cuando ella le presentó para que comiese, él la asió y le dijo: «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11. En ese momento terrible, Tamar se da cuenta de la trampa en la que ha caído. Su respuesta inmediata revela no solo su carácter, sino también su conocimiento de la ley y su inteligencia en una situación de extremo peligro. «No, hermano mío», ella suplica, «no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No cometas esta vileza». Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Intenta razonar con él, apelando a la ley, a la moral, a cualquier resquicio de decencia que pudiera aún existir en su corazón. Incluso sugiere que hable con el rey, en un intento desesperado de ganar tiempo o encontrar una salida. Pero Amnón, consumido por su obsesión, no quiso oírla. Antes, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. La violencia de este acto se amplifica aún más por lo que sucede después. Las Escrituras revelan que, inmediatamente después del ataque, el supuesto amor de Amnón se transforma en odio. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15. En un último acto de crueldad, Amnón la expulsa, añadiendo humillación pública a la violencia ya cometida. Tamar, devastada, puso ceniza sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que llevaba puesta, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19.
Su acción de rasgar sus vestiduras y cubrirse de ceniza era una señal pública de luto y tragedia en la cultura de la época. Y aquí llegamos al momento que da título a esta historia, el silencio de David. Cuando la noticia llega a sus oídos, las Escrituras nos dicen que el rey David se enteró de todo esto y se enojó mucho. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Pero lo que sigue es aún más revelador. Silencio, ninguna acción, ninguna justicia, ninguna protección para su hija violentada. Algunos estudiosos sugieren que David pudo haberse sentido paralizado por su propia culpa pasada, recordando su pecado con Betsabé. Otros argumentan que estaba atrapado entre su papel como rey y como padre, pero independientemente de las razones, el resultado fue devastador. Una hija destruida, un criminal impune y semillas de venganza siendo plantadas en el corazón de Absalón, hermano de Tamar. El silencio de David resuena a través de los siglos como una advertencia para todos los padres. Cuando aquellos que tienen autoridad y responsabilidad eligen no actuar ante la injusticia, especialmente dentro de sus propias familias, las consecuencias son devastadoras y de largo alcance. Tamar se fue a vivir desolada en casa de Absalón su hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Su vida, antes llena de promesas y posibilidades, fue reducida a una existencia de aislamiento y trauma. El palacio que debería haber sido su refugio se convirtió en el escenario de su pesadilla, y el padre que debería haber sido su protector se convirtió en cómplice por su silencio. Este silencio no solo falló en traer justicia para Tamar, sino que también plantó las semillas para una tragedia aún mayor. Como está escrito en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El silencio tiene un precio, y en el caso de la familia de David, ese precio sería cobrado con creces. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, revela que Absalón no habló con Amnón ni mal ni bien, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Este silencio, a diferencia del silencio pasivo de David, era calculado, el silencio que precede a la tormenta. Durante 2 años enteros, Absalón guardó su odio, alimentándolo día tras día. Las Escrituras muestran cómo planeó meticulosamente su venganza, esperando el momento perfecto. El texto bíblico destaca que aconteció, al cabo de 2 años, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 23, que Absalón finalmente puso en marcha su plan. El plan de Absalón era tan astuto como el de Amnón había sido, pero con un propósito diferente. Organizó una fiesta de esquileo de ovejas, un evento tradicionalmente celebrado con grandes banquetes. Como registrado en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 24, invitó a todos los hijos del rey, incluyendo al propio David, aunque sabía que el rey probablemente no asistiría. Cuando David dudó en permitir que Amnón fuera a la fiesta, Absalón insistió específicamente en la presencia del hermano mayor. Si no, te ruego que vaya con nosotros Amnón mi hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 26. La petición era aparentemente inocente, pero llevaba consigo una sentencia de muerte. Durante el banquete, cuando el corazón de Amnón estaba alegre por el vino, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 28, Absalón dio la señal a sus siervos. La orden era clara: herid a Amnón y matadlo, no temáis. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 28. El momento de la venganza había llegado. La ejecución fue rápida y brutal. Los otros hijos del rey, temiendo por sus propias vidas, montaron cada uno su mulo y huyeron. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 29. La noticia que primero llegó a David era aún peor que la realidad. Absalón ha matado a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 30. En este momento, vemos nuevamente cómo las malas noticias viajan rápidamente,
pero no siempre con precisión. Jonadab, el mismo que había aconsejado a Amnón en su perverso plan, ahora aparece para tranquilizar al rey. «No piense mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Solo Amnón ha muerto». Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 32. La reacción de David a la muerte de Amnón muestra a un padre desgarrado entre el amor por sus hijos y las consecuencias de su propio silencio anterior. Las Escrituras nos dicen que el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 31. Pero el ciclo de violencia y silencio estaba lejos de terminar. Absalón huyó a Gesur, donde permaneció por 3 años. Durante este tiempo, como nos dice segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 39, el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. El corazón de un padre, incluso ante la tragedia y el fratricidio, aún anhelaba a su hijo. Esta secuencia de eventos nos muestra cómo la violencia engendra violencia y cómo el silencio ante la injusticia puede llevar a consecuencias aún más devastadoras. Como está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». El precio del silencio inicial de David ante la violación de Tamar ahora se multiplicaba. Una hija destruida, un hijo asesinado, otro hijo exiliado y una familia real en ruinas. Y aún así, las consecuencias continuarían desarrollándose. Para comprender plenamente el impacto de esta tragedia familiar, necesitamos analizar los errores cruciales de liderazgo que David cometió como padre. El mismo hombre que demostró coraje extraordinario ante Goliat y sabiduría excepcional al gobernar Israel, falló en momentos críticos cuando su familia más lo necesitaba. El primer error fundamental fue la falta de vigilancia. Como líder experimentado, David debería haber reconocido las señales de peligro. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, aprendemos que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Irónicamente, David, un hombre elegido por su capacidad de ver más allá de las apariencias, falló en percibir las intenciones oscuras dentro de su propio hogar. El segundo error fue la parálisis ante la crisis. Cuando el mal fue cometido contra Tamar, las Escrituras nos dicen que David se enojó, pero no actuó. Esta inacción es particularmente significativa cuando consideramos que, como rey, tenía todo el poder necesario para hacer justicia. En Proverbios capítulo 21, versículo 15, está escrito: «El hacer justicia es alegría para el justo, pero terror para los que hacen iniquidad». David falló en su papel tanto como padre como autoridad constituida. El tercer error, quizás el más devastador, fue permitir que su pasado comprometiera su presente. Algunos estudiosos sugieren que David pudo haberse sentido descalificado para castigar a Amnón debido a su propio pecado con Betsabé. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 11, el profeta Natán había profetizado que la espada nunca se apartará de tu casa como consecuencia de sus acciones. Sin embargo, esta profecía no era una excusa para la inacción, sino una advertencia que debería haberlo hecho más vigilante. Como líder familiar, David demostró una tendencia peligrosa a evitar conflictos necesarios. En primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, refiriéndose a otro de sus hijos, Adonías, las Escrituras nos dicen que su padre nunca lo había contrariado en todos sus días, diciéndole: «¿Por qué haces así?». Este patrón de no confrontar el mal dentro del hogar tuvo consecuencias devastadoras. El liderazgo pasivo de David creó un vacío de autoridad que fue llenado por la violencia y la venganza. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, somos advertidos: «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal». El silencio de David ante el crimen de Amnón
esencialmente autorizó a Absalón a hacer justicia por su propia mano. Quizás el error más sutil, pero igualmente significativo, fue la falla en crear un ambiente de comunicación abierta y segura en su familia. Cuando Tamar fue atacada, no encontró en su padre un puerto seguro para buscar justicia. Cuando Absalón planeaba venganza, no hubo diálogo que pudiera haber evitado más violencia. Como está escrito en Proverbios capítulo 29, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. La ausencia de una disciplina amorosa y consistente creó un ambiente donde los hijos de David seguían sus propios caminos, frecuentemente destructivos. Estos errores de liderazgo no son solo lecciones históricas, son advertencias relevantes para todos los que ocupan posiciones de autoridad, especialmente dentro de la familia. Cuando aquellos que deberían proteger y guiar eligen el camino del silencio y la pasividad, las consecuencias pueden resonar por generaciones. ¿Qué podemos aprender de esta antigua tragedia familiar que aún resuena con tanta fuerza en nuestros días? Las lecciones son profundas y urgentemente relevantes para las familias modernas, independientemente de su posición social o contexto cultural. La primera lección crucial es sobre la importancia de la vigilancia activa. Como nos advierte Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, debemos ser sobrios y velar. En los días actuales, donde nuestros niños y jóvenes enfrentan amenazas muchas veces invisibles a través de las redes sociales y relaciones digitales, esta vigilancia se vuelve aún más crucial. No se trata de control obsesivo, sino de presencia atenta e interés genuino en la vida de nuestros hijos. Las señales de advertencia que David ignoró tienen sus equivalentes modernos: cambios súbitos de comportamiento, aislamiento inusual, relaciones familiares tensas o inapropiadas, la presencia de consejeros con influencia cuestionable. La segunda lección fundamental es sobre la necesidad de acción inmediata ante situaciones de abuso. El silencio de David tras la violencia contra Tamar nos enseña que la inacción ante el mal es en sí misma una forma de complicidad, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy esto significa crear canales abiertos de comunicación en la familia, establecer límites claros y consistentes, actuar prontamente cuando haya sospecha de abuso, buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La tercera lección trata de la importancia de romper ciclos de violencia. La tragedia de la familia de David se desarrolló en una espiral creciente, del deseo inapropiado a la violencia sexual, del silencio a la venganza mortal. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, somos recordados de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para familias modernas esto implica identificar y tratar patrones tóxicos de relación, buscar resolución pacífica de conflictos, promover el perdón sin descuidar la justicia, crear ambientes seguros para la expresión de sentimientos. La cuarta lección es sobre la necesidad de liderazgo activo y presente. Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos instruye: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción requiere presencia, involucramiento y ejemplo consistente. En la práctica actual, esto significa participar activamente en la vida de los hijos, demostrar valores a través de acciones, no solo palabras, crear momentos regulares de conexión familiar, estar disponible en momentos de crisis. Por último, aprendemos sobre la importancia de romper el silencio. El miedo, la vergüenza o el deseo de mantener las apariencias no pueden ser más fuertes que la necesidad de proteger a los vulnerables. Como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Para las familias de hoy, esto significa crear un ambiente donde las verdades difíciles puedan ser dichas, establecer redes de apoyo y protección,
no temer buscar ayuda externa cuando sea necesario, priorizar la seguridad y bienestar de los vulnerables por encima de las apariencias. Estas lecciones no son meras sugerencias, son principios de vida o muerte para la salud familiar. Como vimos en la historia de Tamar, el precio del silencio y la omisión puede ser devastador y sus consecuencias pueden resonar por generaciones. Entonces, ¿cómo podemos transformar estas lecciones en acciones concretas para proteger y fortalecer a nuestras familias? Aquí hay pasos prácticos e inmediatos que pueden ser implementados. Primero, establece momentos regulares de diálogo familiar. No esperes que los problemas aparezcan para crear espacios de comunicación. Haz como nos orienta Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, hablando de estos asuntos, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Segundo, desarrolla un plan de seguridad familiar. Esto incluye conocer a los amigos y círculos sociales de tus hijos, establecer reglas claras sobre el uso de Internet y redes sociales, crear contraseñas de seguridad para situaciones de peligro, mantener contactos de emergencia siempre actualizados. Tercero, busca apoyo profesional preventivo. Así como consultamos médicos para chequeos regulares, tener un consejero familiar o terapeuta puede ayudar a identificar y tratar problemas antes de que se conviertan en crisis. Cuarto, fortalece los lazos familiares a través de comidas regulares en familia, actividades compartidas, momentos de oración o reflexión en conjunto, celebraciones de logros y hitos familiares. Por último, recuerda, no existe familia perfecta, pero existen familias vigilantes y preparadas. Como está escrito en Proverbios capítulo 24, versículos 3 a 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La historia de Tamar, Amnón y David no es solo un relato histórico, es un espejo que refleja desafíos que muchas familias enfrentan hasta hoy. El silencio que destruyó a esta familia real sigue siendo una amenaza real para hogares contemporáneos. Pero, a diferencia de Tamar, no necesitamos cargar nuestras cenizas en soledad. A diferencia de David, no necesitamos permitir que nuestro pasado paralice nuestras acciones en el presente. Y a diferencia de Amnón y Absalón, no necesitamos dejar que impulsos destructivos determinen el destino de nuestras familias. Como está escrito en Isaías capítulo 61, versículo 3, el Señor promete dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta promesa de restauración está disponible para todas las familias que elijan romper el ciclo del silencio y la omisión. La elección está delante de nosotros. Podemos ser como David, que guardó silencio ante el mal, o podemos ser agentes de cambio y protección en nuestras familias. El precio del silencio es demasiado alto para ser ignorado. Es hora de hablar, de actuar y de proteger, porque a veces romper el silencio es el primer paso para restaurar la paz.